Ready. Great. Yeah, so hello and welcome to all of you. Let me share my screen. And so Adriana, can you tell me when I share the screen if I have the right screen showing? Please. Okay, so there. Va a compartir pantalla Marlyna y ahora Just le hang on a vamos a second. decir que Yeah, que se vea correcto and then todo. there, and then is that, do you see No. the one screen? No? It's two screens. There? Yes. No, perfect. Okay. So hello and yeah, welcome. And so as Adriana said, I have a lot of experience in Feng Shui and astrology now, almost really my whole life. Ajá. Dice Marlyna que ella tiene mucha experiencia en la metafísica china durante toda su vida. And so what I found is by understanding energy and who we are, we can work with it to make life better. Ok, dice que ella empezó esto para conocer más acerca de la energía y también para hacer su vida mejor. Yeah, and so today is a basic class in activating your destiny by understanding your Day Master. Okay. Entonces, hoy vamos a dar una clase que se llama Activando tu Destino, Conociendo a tu Día Maestro. Yeah, and so no matter what your life looks like right now, you have the ability, we all have the ability to change and improve it. Okay. No te preocupes por cómo está ahora tu vida, ya que todos nosotros tenemos la habilidad de cambiarla y de hacerla mejor. It is possible to have an easier life by, well, first of all, we are all deserving of abundance and harmony and peace. Okay. Y esto va a ser posible cuando nosotros nos demos cuenta de que en nuestra vida hay armonía, hay paz y what other thing? So that's what I want to talk to you about today is the methods that I've used in the last 30 years to improve my life. Ella dice que todo lo que nos va a dar hoy es acerca de la experiencia que ella ha tenido durante 30 años. Okay. So I'll say in English and then you know, so the cosmos, my soul, our souls, all of us, I'm sure you already feel it. We live in very interesting times. Our souls are calling us. We have entered into the age of Aquarius and to age 9 in the age of light, and never in our lifetimes has energy been so powerful to help us enter into self-empowerment and awakening to our highest potential, especially for women, and men, but women particularly are being called. Ok, ella dice que estamos empezando nosotros con una nueva era. Primero, pues es la era de Acuario. En cuanto a la metafísica occidental, también es el periodo 9 y también en cuanto a la metafísica china y también la era de la luz. Entonces tenemos nuevas oportunidades y es una muy buena oportunidad también para nosotras, para las mujeres, para salir adelante. Yeah, so who am I? Yes, I have lots of experience studying, but I am also a mom of 3 children who are now grown. Ella, además de, para que la conozcan un poquito más, ella, además de tener mucha experiencia en la metafísica china, pues también tiene su vida propia, tiene 3 hijos que ya han crecido. And here's the thing that is so important to actually understand, that we can want to change other people and help them, but really the best thing we can do is change ourselves to be the best we can be. Okay, ella dice que es muy bueno tratar de que las personas cambien y que cambien a mejor, pero esto no se puede lograr si no empezamos de nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que hacer el cambio primero para poder ayudar a los demás. This is actually so important to understand, because if love was enough,
everybody we loved would be happy. But it's ourselves that we actually have to make and love ourselves and improve our own life. Dice que para tener todo esto, lo importante es tener amor. Que si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, no vamos a tener la capacidad de amar a otras personas. Entonces, el amor es una de las cosas más importantes que nos podemos dar nosotros. So, before we start, all change happens when we are in the present moment. So, I'd like you to all take a few deep breaths. Antes de comenzar, vamos a pensar en este momento y vamos a hacer unas respiraciones profundas. Si ustedes quieren cerrar los ojos o estar con ustedes mismos, pero primero hagan unas respiraciones profundas. Teaching for me is always a sacred experience. And so I light a candle and I use some oils. You can do what you want, but take a few deep breaths and get into your body and be willing, open, and curious, please. Okay. Ella dice que ella normalmente lo que siempre usa es tener una vela a su lado, también tener como aromaterapia, tener aceites de aromaterapia cerca de ella y sentirse bien con ella misma antes de empezar. Entonces, de esa forma, como que tiene un poquito más de conciencia de todo. Self-awareness is the key to growth. I have some of my favorite sayings here. Okay. Dice que la autoconciencia pues es una parte principal para su crecimiento y que ella siempre lo utiliza. When you understand who you are, what you decided to be born as, you can then become the best of what your potential. Cuando tú sabes quién eres, tú puedes tener el conocimiento para poder lograr todo tu potencial. So your attitude, our attitude really matters. So do you see life as a problem or a challenge, a crisis or an opportunity? Okay. Sorry, Marlyna, I can't hear you because the sign is low. Can you repeat that, please? The what is low? Yes, the sign. Oh, sorry. Yes, please. Oh, you don't see the whole thing? Yes, right now, yes. But the last part, I can't hear you. Oh, okay, the sound. Yes. Okay, attitude. Okay, so how our thoughts are vibrations, and they are the law of attraction. So how we think is a really important part of manifesting our destiny. So do you see life as a problem or a challenge, an opportunity or a crisis? Okay. Ella dice que todo es energía, todo son vibraciones y que dependiendo de lo que nosotros sintamos, vamos a lograr mejorar. ¿Tú cómo ves la vida? ¿La ves como un problema o como un desafío? O quizás la puedes ver como una crisis o como una oportunidad. Depende de cómo tú veas las cosas, es como las cosas van a venir a ti. So fate versus destiny. Fate is you just wait. Destiny is you do something. So you cannot grow unless you are willing to actually change. Okay. ¿Qué puedes hacer? ¿Ver la suerte o ver el destino? La suerte es algo que te puede llegar solo y que el destino es algo que tú puedes ir cambiando en base a tus acciones. Entonces es importante que tus acciones sean buenas para mejorar todo tu destino.
You have to learn when you have to take what you learn and you have to actually use it. Okay. Tú trata de aprender siempre para poder usar las cosas. So here's a map of where are you? So the first step is, where are you in life, right? Are you in your comfort zone? You know, where you feel safe, but you know, when you feel safe, you're not willing to make any changes, right? And growth can only happen if you're willing to change. And then there's the learning zone, you know, where you're actually open. Then there's the growth zone. And then there's actually the final learning and growth zones, you know, where we can actually move forward and make things happen. But first step is actually, you have to decide, where are you and are you willing to move forward? Okay. Esta es una gráfica de cómo te encuentras a ti mismo, ¿ok? Aquí son diferentes zonas. Quizás en este momento te encuentras en la zona de confort, donde es algo más seguro, te sientes bien y estás en control. Pero hay otras zonas que si tú sales de tu zona de confort, te pueden ayudar a crecer y a ser mejor. Hay una zona de miedo, una zona de aprendizaje y zona de crecimiento. En la última de estas, pues puedes mejorar toda tu vida. No te quedes en la zona de confort. Depende de lo que tú quieras hacer, puedes ir cambiando a cada una de estas zonas. Are you actually willing to break through your resistance? Because it's one thing to read a chart and see strengths and weaknesses, but you actually then have to be willing to make change. Ok. Tú puedes hacer el cambio superando todas tus debilidades. Entonces, al ir superando esas debilidades, debes de acabar con esa resistencia y con ese miedo para llegar a la zona de aprendizaje y además hacer el trabajo y la acción para llegar a una zona de crecimiento. Si no usas tus conocimientos, pues te vas a quedar atado a algo o atascado en algo, ¿ok? It is never too late. I'm testament to that. I didn't really start to build my career till my 50s, and I'm now in my 60s. So I'm here to tell you, don't say you're too old or it's too late. It is never too late to make changes for a better life. No, nunca es tarde para empezar a hacer tu carrera en la vida. Nunca es tarde. Dice que ella es la prueba de esto, ya que ella comenzó cuando tenía en sus años 50 a empezar con su empresa. Ahora está en los años 60 y ella es la prueba principal de que esto puedes lograr. No pienses que eres demasiado mayor o demasiado grande para poder lograr todos tus objetivos. Lo puedes comenzar, nunca es tarde. Oops. Okay. So this, if you've been studying metaphysics, which I think you all have, you understand the trilogy of heaven, earth, and man. This is so important to understanding how energy works. Para que tú sepas cómo es que trabaja la energía, lo primordial de esto es entender la filosofía del cielo, la tierra y el hombre. ¿Dónde está cada una de ellas para que tú puedas entender toda la metafísica china y toda la energía? So these three factors interconnect to create our life. 33% is the personality, the character you were born with. 33% is where you live, and 33% is what we do and our thoughts, and they all influence each other. Las tres partes están interconectadas. Entonces, las tres tienen un porcentaje de un todo. Por ejemplo, el cielo tiene el 33% de este todo y allí se refiere a tu carta BaZi, a tu destino y también al tiempo. El otro 33% se refiere al hombre, es la toma de decisiones y cómo es que trabajas tú para lograr tus objetivos. El otro 33% es el lugar donde tú vives. Y pues
todo esto también nosotros vamos a tener esta como suerte, digamos, bajo nuestro control al nosotros implementar BaZi, implementar nuestras acciones y también el lugar donde vivimos. I like to use the analogy of a seed, you know, and if you take a seed and you have say beautiful garden desert and you plant one in the mountains, they will all grow very differently. And yet they are connected to the environment that determines how they grow. Now, we are the same as a seed. Our environment affects us, and we are also conscious people. So we can consciously make changes to improve our lives. Ella está diciendo que todo está conectado, que siempre que ella habla del destino se refiere a una como analogía de unas semillas, de cómo es que crecen esas semillas y que tú debes de imaginarte dos semillas idénticas y una de ellas es plantada en un jardín y se va a dar muy bien, se va a dar muy bonita, muy grande. Y al tener abundante sol, abundante agua y protección contra el viento y las cosas que le pueden afectar, pues se va a dar muy bien. En cambio, si la otra la plantas en el desierto, imagínate tú cómo es que se va a dar. Entonces, tú es cómo es que quieres tener tu vida, cómo es que quieres plantar tu semilla, en un jardín abundante con todos los recursos o en el desierto. O sea que esta forma de verlo yo creo que es muy visual para ustedes. And in every lifetime, we choose perhaps a different type of seed to come and practice in, if you will, to learn with from an open heart. Okay. Tú puedes utilizar estas semillas también para seguir aprendiendo, bueno, la analogía de estas semillas para seguir aprendiendo más y también para poder abrir de esa forma tu corazón. So have you ever asked yourself, why am I here? Like, why am I here on earth? What is my purpose, right? And was I born into this family? Why was I born into this country? Like, I don't know if you're like me, but actually, even from a very young age, I asked myself those questions. But for me, it was because I was adopted. And I asked, but it's like, have you asked yourself, like, why are those questions now louder in your head? Why am I here? And what is my purpose? ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué estás aquí? ¿Por qué vives en determinado país? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Hablando de tus padres, hablando de las cosas diferentes que te rodean. Ella dice que normalmente también esto puede ser a determinada edad cuando tú eres joven. Para ella fue más fuerte, como que su cabeza siempre le gritaba de alguna forma todas estas preguntas porque ella fue adoptada y por lo tanto ella tenía siempre estas preguntas. Entonces, tú que te has preguntado cuál es el propósito que tú tienes en tu vida. So until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate, by Carl Jung. Ok, dice que lo que está escrito, hasta que hagas que el inconsciente sea consciente, dirigirá tu vida y lo vas a poder llamar destino y no suerte. Ok. And why that's important is because 80% or so of our thinking is subconscious. And our charts can actually show us the strengths and weaknesses of who we are. And if we uncover and learn our personality, our problems, our different things, we can work with them and choose differently. Ok. Nosotros tenemos todos una carta BaZi, una diferente carta BaZi. Entonces, en esa carta BaZi tú vas a conocer tu personalidad para las cosas que tú eres bueno, que puedes ser interesante, que puedes ser bien, ¿cómo te diré? Que puedes
tener el prospecto de seguir adelante, de subir en tu carrera, de subir en tu trabajo, de subir en tus cosas, y de esa forma tú vas a ser consciente de las cosas, no lo vas a hacer de una forma inconsciente, que pasa cuando no conoces tu carta BaZi, y lo vas a hacer de forma consciente cuando tú conozcas tu carta BaZi y la vas a poder trabajar mejor todo lo que tú tienes, digamos, bueno en tu carta BaZi, o para qué, con qué cosas puedes funcionar mejor. And then when we're in alignment with energy, right? Life is easier. I had a teacher say, suffering occurs when you're not in alignment with destiny. Ok. Cuando nosotros estamos alineados con la energía y seguimos un flujo, es más fácil para ti poder realizar las cosas. Y pues eso también se da en la carta BaZi. And a simple way to explain that is if your day master is yang fire, the sun, but you're trying to act like yang water, the ocean, you have a problem because they're very different. Por ejemplo, si tú eres en tu carta BaZi un día maestro, fuego yang, y tratas de trabajar las cosas del agua yang, pues ahí vas a estar en problemas porque no vas a estar dentro del flujo de tu carta. Entonces tienes que saber cómo es que actúa cada uno de los días maestros o maestro del día para tú saber hacia dónde actuar. Fundamentals, just a little bit, because it's really, to even understand metaphysics, you have to understand a few basics. And the first basic is Qi, right? What is the concept of Qi? This vibrating energy that's out there, right? And it's like, how do you see Qi? Because it's actually invisible, right? Like you cannot see energy literally. People often say, how do you think of my Feng Shui? Is it good? My question is, how is your life? Ok, Right? para poder aprender un poquito más de todo esto, pues necesitas siempre los fundamentos. Uno de los fundamentos principales es el conocimiento del Qi. Entonces, el Qi no se puede ver, es esa energía que no podemos ver, pero es importante para saber hacia dónde ir. We all need Qi, but some Qi is for growing, some Qi is for resting, some Qi is for money, you know, like how do you know which kind to use and when? That's why we study metaphysics. Hay muchos tipos de Qi. Por ejemplo, un Qi es para crecimiento, otro Qi es para dinero, otro Qi es para... O sea que siempre está presente en tu vida el Qi, para todo lo que tú realices. Y lo importante es saber cuál nosotros vamos a utilizar. So destiny is activating your potential, and it all starts with the day master, your soul. So part of the belief here too is changing your story to understanding you chose the day you were born. Okay. El destino te va a activar tu potencial y todo va a comenzar conociendo a tu día maestro. Entonces, este día maestro está en base a tu nacimiento, ¿ok? Estamos viendo aquí también que dice que tu alma eligió el día en que tú naciste por ciertas razones. Entonces, cada uno de nosotros va a tener diferente personalidad dependiendo de tu carta BaZi y, por supuesto, de tu día maestro. And very much, I believe in God. I believe we work with God but I don't see God as a punishing God. I see God as a loving person, a loving energy that wants to create. Ella cree mucho en Dios, pero también ella cree también en la energía. Entonces ella cree que la energía viene de todo, o sea que es la energía que te viene. Dios es también visto como una energía. So yin and yang, right? Like there's two parts of us. The chart shows our soul and our personality. Our personality can change lifetime to lifetime, but our soul stays the same. Our soul does not die, but the body that we are in and the personality that we are in this lifetime does.
Ok. Una carta BaZi está formada de dos cosas. Es yin y yang. Es tu personalidad y tu alma. El yang está formada de la personalidad. La personalidad nosotros podemos irla cambiando dependiendo de los diferentes aspectos de la vida o en las fases que nosotros vayamos, pero el yin que representa al alma nunca lo vamos a poder cambiar. Es nuestra alma, nuestro sentido, nuestra alma. As a soul, we are love. As a personality, we have a character in this lifetime. El alma es el amor, ¿ok? Y la personalidad es nuestro carácter en diferentes tiempos. And through our personality in this lifetime, we can become a better, higher vibrational being. Dependiendo de nuestra personalidad, nosotros vamos a hacer que nuestra vibración vaya cambiando. So our personality is here to create, to make things happen. And so that's why we study also our Day Master. And that's what I'm going to get to in a moment to help you become the best that you can be. Nuestra personalidad su propósito es hacer que nosotros vayamos cambiando. Y todo este cambio va a depender de nuestro propósito, de las energías que estén presentes en nuestra vida y de esa forma, a través de nuestra personalidad, podemos hacer crecer a nuestra alma. So fulfillment, happiness in this lifetime comes when we live an authentic life, true to our soul, to be loving and also to manifest that through our personality. Una de las cosas importantes es vivir una vida auténtica. Cuando nosotros vivimos esa vida auténtica, alimentamos nuestra alma. El alma es amor, entonces nos alimentamos con amor y de esa forma nosotros vamos a vivir mejor. So ultimate destiny is activating your potential. And this is, I'm sure you've all seen what a chart looks like before. This is in English, I apologize. But the chart is a map of what we were born with and our potential. And the part that we're going to talk about today is the Day Master, which is at the top of the day. But it is really just a small part of the whole chart. Okay. Aquí tenemos nosotros una carta BaZi. Ella sí se disculpa porque está en inglés. Espero que ya al tenerlas ustedes, yo creo que sí la van a entender un poquito. La carta BaZi nos va a hablar de nuestro potencial. Una carta BaZi tiene muchas características, pero en este caso nosotros ahorita vamos a definir nuestro día maestro, que es una de las partes de la carta BaZi. Es una parte importante, por supuesto, pero también hay otras partes que son bien importantes. El conocimiento de nuestro día maestro es el principio para poder nosotros entender a nuestra carta BaZi. With our first breath, we breathed in the energy of the universe at that moment, and it represents a blueprint. And that's what this chart represents. It tells us a lot about our character, if you will. Throughout our life, we are meant to grow to the best it can be, and helping us through that is all the luck cycles that we go through in our lifetime. La carta BaZi es como una, ¿cómo te diré? Una huella desde que tú naces, cuando tú das tu primera respiración. Y después nosotros vamos a estar teniendo diferentes partes de nuestra vida que va a ir cambiando. Esto se va a referir a los pilares de la suerte, que son los que están, la parte que está abajo, y va a ser en diferentes periodos de nuestra vida, cómo va a ir cambiando también nuestra vida. So this part of the day here is the part that we're going to look at today, is your day master, the top part of the day. And there's 10. I'm going to go through that. And some of you may have this type of software, but that's right. We're looking, you need to know
you have to have your chart and look at the top part. And here, this is yang wood. Ok. Primero fíjate en tu carta BaZi y en este momento nosotros nos vamos a enfocar más en el día maestro o maestro del día, como tú le digas. Entonces tienes que ver la parte donde dice día y, por ejemplo, para esta carta es madera yang. I'm going to show you a little bit. There are 5 elements. And then they go into yin and yang, making 10 stems, we say, and there's 12 animals. Each represents a type of chi. And in your chart, you have 4 different pillars representing them that together we need all those elements to create our personality or to be balanced. Okay. Primero, aquí en la parte que está arriba, nosotros vamos a tener presentes a los troncos. Los troncos vienen de los 5 elementos. Cada uno de los elementos en su parte yin y yang van a ser 10 troncos diferentes. También vamos a tener a 12 ramas o 12 animales y en conjunto todo esto nos va a dar ¿cómo les diré? Como todo lo que nosotros podemos tener como propósito o lo que nosotros tenemos como nuestro destino. So there's 5 elements: fire, earth, metal, water, and wood. Ok, entonces vamos a tener 5 elementos. Estos elementos son fuego, tierra, metal, agua y madera. So just a little bit of background here. They all have relationships with each other, and that's how we make analysis and predictions in a chart. Todos estos elementos se complementan entre sí y también son diferentes tipos de chi. Entonces, de esta forma, vamos a partir de estos 5 elementos para formar toda nuestra carta BaZi. So for instance, this is the year of the metal ox. Metal and earth are quite strong. How that interacts with your chart, is it wealth? Is it output? Like, it tells a story and it tells what the prevailing opportunities are for this year. Este año nosotros tenemos presente a metal y tierra, metal específicamente yin y la tierra con el buey. Estos elementos van a traer cosas nuevas a tu vida. Tú tienes que ver tus oportunidades, cómo es que interactúan este nuevo año, estos elementos que vienen en este año, cómo interactúan para ti. Pueden ser a la mejor riqueza, pueden ser creaciones, pueden ser cosas diferentes. Entonces es importante que tú conozcas cómo es que estos elementos interactúan con tu carta para que tú puedas lograr tus objetivos. The 5 elements also, for some of you, I know here, are more advanced in your understanding, and it's exciting to be here with Adriana because we're going to be teaching a class together coming up where you understand even deeper the understanding of the elements and the seasons and how they interact into an advanced class. And you know, you could have fire in your chart, but it might be weak because you're born in winter. And so I just bring this up to show you that the interactions tell us a story. Okay. Dice que dependiendo, bueno, existe este mapa en el que estamos viendo es cuándo es que está presente cada uno de estos elementos. Esto vamos a verlo un poquito más en la clase que vamos a dar próximamente. Aquí estás viendo que cada uno de los elementos está presente en diferente etapa de tiempo, en diferentes estaciones. Entonces, dependiendo de la estación en la que tú naces, vas a tener ese elemento más fuerte o más débil. So fire, you know, is passion. We all ideally have some of the elements in our chart, right? And we need fire to have passion
and fire is associated with courtesy and honesty. We need earth for integrity. Metal is about action, and I'm going to get in depth with these in the 10 stems. Water is wisdom and expression, and then wood is growth and kindness and dependable. And so each of these elements has qualities that if this is your day master, you actually need to act like that in order to vibrate at a higher level. And if you vibrate at a higher level, your law of attraction is bigger. Ok, estos son los 5 elementos y cada uno de estos elementos va a representar diferentes cosas. Entonces, dependiendo de estos elementos que tú vas a tener en tu día maestro, vas a saber hacia dónde dirigirte para ir con el flujo de este chi. El fuego siempre va a representar esa pasión, esas ganas de hacer las cosas. También estamos viendo aquí que cortesía, honestidad, sacrificio que es generoso. La tierra siempre va a representar la confiabilidad, la integridad, la paciencia. El metal siempre se trata de más acción, de decisiones, de justicia. El agua de sabiduría, de expresiones, de mucho movimiento. Y la madera siempre va a estar en crecimiento. Entonces, tú te debes dirigir en tu vida dependiendo de cuál es tu día maestro y de cuál es el elemento que está representado. When you know what you're strong with and what you're weak with, you can learn to bring in those things. So for instance, metal might be weak. You might learn how to take action. Wood might be weak. You might have to practice being kind. And so it's important to learn to also be what we're weak at as well as what we're strong at. También es bien importante saber cuál es la fortaleza de cada uno de tus días maestros o de tu elemento, ya que dependiendo si eres un débil o si eres fuerte, tienes que aprender cómo actuar en cada una de esas circunstancias. Entonces, por ejemplo, si tienes un metal fuerte o un metal débil, tienes que saber cómo actuar, ya que cada uno de ellos actúa de forma diferente. Y así con cada uno de los 5 elementos. So this is what the 10 stems look like: yang wood, yang fire, yang earth, yang metal, yang water, yin wood, yin fire, yin earth, yin metal, and yin water. Ya cada uno de los 5 elementos en su polaridad yin y yang están representados de esta forma. Entonces empezamos con madera yang, fuego yang, tierra yang, metal yang y agua yang. Estos son los elementos yang. Cada uno de ellos también tiene su parte yin, madera yin, fuego yin, tierra yin, metal yin y agua yin. Estos son los 10 días maestros. Okay. So who here is yang wood? You know, like born on a day where you have a yang wood day master. Okay. So if you see this image of a big tree, right? Like, what do you think a tree should be, right? Vamos a comenzar con la madera yang. Imagínate tú a un árbol muy grande. Imagínate cuál es la energía de esos árboles. ¿Cuál es el propósito de este árbol? So if you are a tree, yang wood, you should always be growing. Always. Si tú tienes como día maestro madera yang, siempre vas a estar en crecimiento. O sea, imagínate lo que es un árbol. Siempre vas a estar en crecimiento. To be a good tree, you should also be multi-talented, because a beautiful tree has many branches. Además, para ser un árbol hermoso, tiene muchas ramas. Esto quiere decir que es multitalentos. Entonces, para ser un árbol hermoso, tú tienes que ser una persona multitalenta. Yang wood people are very good at having multiple sources of income, right? Different streams. Sí, también este árbol o esta madera yang tiene muchos recursos a su alcance. A good tree should be dependable. Un buen árbol siempre va a ser independiente.
Because otherwise you're a lousy tree, right? You fall down. Like people won't want your services. Ok, porque imagínate tú que ves un árbol en la calle, debe de estar plantado de alguna manera, debe de tener ciertos cimientos, si no se puede caer. Entonces, más bien, hace rato dije independiente, no, es dependiente, porque depende de algo para sobrevivir. Wood is always giving. It gives us fruit, it gives us food, it gives us wood, it gives us fabric, it gives us paper. You should be kind. Un árbol siempre, siempre está dando. Está dando frutas, está dando alimentos, está dando madera, incluso tú puedes sacar de allí el papel. Entonces, siempre, siempre está dando. A good tree should have good posture, have a straight back. El árbol es, what is the Posture, straight. Oh, okay. Good, standing up straight, yeah. Ok, el árbol siempre está rígido, siempre está recto, digamos. Nunca se mueve hacia otros lados, siempre está rígido y recto. So a good tree should always be growing, no matter what age you are, meaning always learning something, because otherwise you are actually dying. El árbol, ya que siempre está creciendo, siempre está aprendiendo cosas nuevas. Si el árbol no aprende cosas nuevas, puede morir. Yeah. Any questions about yang wood? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre madera yang? Oh, actually, too, here's another one. Yang wood needs earth, and it needs water, and it needs sunshine. So they're very good at interrelationships with people. Ok. El árbol siempre va a necesitar el sol, va a necesitar agua y va a necesitar a la tierra. Y por lo tanto, el árbol siempre va a interrelacionar mucho con otras personas. Okay. Whereas yin wood, while it still has the qualities of kindness and growth, you can see here, it is flexible, right? The stem bends. Okay. La madera yin, al contrario, también siempre está en crecimiento, pero es un poquito más flexible, ya que se mueve por ejemplo, si pasa el aire, se va a mover al ritmo del aire. Es más flexible que el árbol. El árbol es inflexible, que es madera yang, pero la madera yin es más flexible. I see a question came in, Adriana. Can you read that? See the chat. Es demasiada madera y tierra y sin agua, ¿qué le sucede a la persona? If someone has a lot of wood and earth without water, what happened? Stubborn. Dice que es como una persona muy terca, muy, sí, muy terca o muy, que le gusta hacer las cosas como quiere. So if it needs water, it should make sure that it does they do their research. Ok, siempre va a necesitar agua un árbol, si no, él tiene que volver a como reinventarse. So yin wood's key lesson is networking and, and connection. Ok, para madera yin siempre su clave principal es el networking y la conexión. Okay. Let me see the question. Yeah. No entendiste María Villamil no entendió el concepto de dependencia de madera yang. She didn't understand the dependency of good yang good. But I try to explain.
Mira, lo que pasa es que el árbol sí va a, el árbol sí es independiente porque está solo, vive solo, crece y todo, pero también siempre va a depender de algo. Tú sabes que el árbol siempre va a estar plantado, depende de esa tierra para poder vivir. Además, tiene que tener ese cimiento para poder estar recto, para poder siempre estar en crecimiento. Espero que te hayas entendido un poquito mejor, María. So whereas yang wood is a tree and likes to be alone, yin wood, as you can see, can get entangled. It grows up on things too. Okay. El árbol, o la madera yang, siempre está solo, ¿ok? Pero ¿cómo se llama? Las plantas que representan la madera yin siempre son varias, no es que estén solas y siempre también son como muchas, por ejemplo, las enredaderas que van unidas, ¿ok? Van diferentemente unidas. So their talent is actually networking, right? Because it can grow up on so many things. And so if your skill is in cultivating friendships and networking. Ok. Siempre Socializing. Siempre para las plantas, lo más importante para ellos es la amistad y el networking, el trabajar con otras personas para estar bien. But in order to be good as well, you should be authentic, not a manipulator. What are you bringing people that helps them do better? Para que la madera yin esté contenta, debe de ser auténtica, no debe de ser manipulada. Siempre necesita eso, ser algo auténtico. Yin would also, being a flower, benefits from making themselves beautiful. También, like looking the best they can look. Ok, también la madera yin representa las flores, entonces también representa a la belleza. And they like to be appreciated, right? A flower likes to be appreciated. And so actually making themselves look better also helps them with their socializing. Like they're very good at that. And so some feel guilty that they easily get attention. Don't use it, but use it in a positive way. Okay. Una flor siempre le gusta ser admirada. Entonces, para que la flor sea admirada, tiene que estar con otras personas y debe de sentirse bien con esas personas. No debe de sentirse hasta cierto punto culpable de esa belleza, sino debe de sentirse bien con las personas que la rodean. Yeah, so cultivate authenticity. Siempre tienen que cultivar su autenticidad. They have, yeah, so what else to say? They are also very good at interrelationships with people because it needs earth, it needs water, it needs sunshine, it can use a tree, like everything they can use. So they know how to bring groups together and make them perform well, if you will. Ok, también la madera yin debe de interrelacionar con otras personas porque necesita el sol, necesita la tierra, también necesita el agua y de esa forma va a crecer más, va a estar con todo su potencial, digamos. Entonces no puede estar sola, siempre tiene que estar interrelacionándose con otras personas. There's a question here in English. Yes, Yang wood, yes. how is the better way to handle periods with yang metal? Well, a little bit, the answer to that is it depends but strong wood likes yang metal. Ok, está preguntando Mari Perea que cómo puede ella manejar cuando si es yang wood, si es madera yang, cuando le llegan periodos de metal yang, ¿cómo lo puede manejar? Marlyna le está contestando que a la madera fuerte le gusta el metal yang, porque de esa forma se puede usar y también dependiendo del periodo en el que esté. O sea que normalmente la madera yang necesita del metal yang.
with yang metal too, I would say it's, if you know, it's 7 killings, right? But what it's giving you is discipline. But a tree to be beautiful needs to be pruned. So this is a time to make changes, but to understand for a tree, it's always painful cutting off your arm, you know, but you will heal and you will be more beautiful as a result, meaning more productive, better life. Ok, dice también que el metal yang para la madera es 7 muertes, o sea que siempre tiene que tener ciertos desafíos, ciertas cosas que le hacen crecer y además es una forma, digamos, dolorosa, o sea que no siempre va a ser agradable. Es una forma dolorosa ya que también el metal yang le corta y es como que si perdiera algo de su esencia, es como si perdiera un brazo o algo así. Es algo duro, pero sí sí lo necesita. And it's also what we call anytime you're in an influence cycle, right, which that is, it's a time to go out and be more influential, like raise your profile, be more of a leader. Ok, también esto te va a ayudar dependiendo del periodo en el que estés, te va a ayudar a tener más influencia con las personas. También te va a ayudar a convertirte en un líder. Entonces, no siempre es desfavorable. Then there's a question, what if yin wood does not have water, only fire and earth? Well, that might be a thinking problem. Like that can show up in so mother issues. Ok. Está preguntando a Lina que si eres una madera yin fuerte y no tienes agua, pero solamente tienes fuego y tienes tierra. El agua representa a los recursos en ti. Entonces quizás podrías tener algunos problemas de tu mamá, con tu mamá. Yeah, and so I'll stay on at the end with you too to answer questions. Okay. I lost my mouse here. Okay, yang fire, the sun, right? And key lesson is, first of all, commitment. The sun rises and sets every day. So you should always be following through on what you say you're going to do, or don't say you're going to do it. Ok. El fuego yang. El fuego yang es el sol. El sol siempre está dando también. Siempre está como, oh, se me fue la palabra, como commitment. Es como sorry. I'm so sorry. My phone. Compromiso, Adrianita. Gracias. Siempre está comprometido. Gracias a las que me dijeron. Siempre está comprometido con todo, ya que de esa forma, también alimentando, ya que de esa forma es como van a crecer las semillas y van a crecer las cosas. And passion too, because the sun every day rises again. So the work you do, it's very hard for the sun to do anything if they don't love it. Okay. Para el sol, siempre está, ay, se me fue. Siempre está dando para, can you repeat me please, Marlyna? I'm so sorry. Sorry? Can you repeat me that? Oh, the sun needs passion, right? Oh, because yes. it rises every day. So to every day keep doing what they're doing. This is your personality, right? Like you must love it, right? Okay. To be happy. Sí. El sol siempre tiene, ay, my phone, tiene, sorry, tiene mucha pasión. El sol siempre es lo que representa esa pasión y eso siempre lo va a dar hacia los demás. So the sun, if you are the sun, your job is to bring light and to give warmth.
Okay. right? Si tú So eres, you should, hang on, you should inspire people. ok, siempre tú como el sol vas a dar calor a los demás, vas a dar esa luz. Entonces tú siendo un sol, siendo un fuego yang, siempre vas a estar inspirando a las demás personas. If you are in a family or relationship or work where people don't talk, you, of all the signs, have a problem that you need to change. Okay. Si tú, por ejemplo, eres un fuego yin y no estás hablando con otras personas, tienes que tener mucho cuidado porque esto puede darte problemas. The sun should be seen. El sol siempre debe de estar a la vista, siempre You should be, debe de estar viendo. yeah, you should be positive and share your positivity with other people. Siempre, siempre debes ser positivo y ese positivismo siempre debes darlo a otras personas. So learning how to manage your emotions is key to your really ultimate destiny. Okay. Debes de aprender cómo manejar las emociones. Esa es la clave para poder estar bien. You do best if you have a regular routine because the sun doesn't change. It rises and sets every day in a pattern. So you are best if your destiny is also best if you have regular routine. Ok, es bien importante para ti tener siempre una rutina, ya que como sabemos, el sol sale por el día, se mete durante la noche, entonces la rutina es algo que tú debes de tener siempre presente, debes de trabajar con eso, trabajar con rutinas. This is the stem that of all the, we like to have yang fire in the chart because it gives growth to everything, but it also represents discipline. También el sol va a ayudar a crecer a otras personas, pero también al mismo tiempo representa disciplina. So whereas wood needs water and the sun, you need nothing. The sun exists by itself. Doesn't mean that you don't love other people or relationships, but mostly you are the one who's giving more than the other way around. Ok, por ejemplo, estamos viendo que los árboles o la madera yang necesita de otras personas para poder vivir, ¿ok? El sol no, el sol se da por sí mismo. El sol en realidad no es que necesite algo más. El sol, pues hasta cierto punto digamos que es más independiente y siempre está dando también. Sí necesita inspirar a otras personas, pero él en realidad no es que necesite algo para él mismo. Yin fire, though, is, whereas yang fire is in the sky, yin fire is a candle, right? And the key lesson here is to be influential and curious. Okay. El sol sabemos que está en el cielo, pero ahora vamos a hablar del fuego yin. El fuego yin es una vela y su lección clave es siempre tener influencia sobre otras personas y también ser muy curioso. Why yin fire is influential is because it is the element yin fire that transforms everything it touches. Oh, ok. El fuego yin siempre es algo que da influencia. ¿Por qué? Porque su fuego siempre va a estar transformando a otras personas. Yeah, and you light the way too, so curious, right? It's like you need a good yin fire should be influential and always interested in other people and things. Ok. Para hacer un buen fuego yin, siempre debe de tener mucha influencia para los demás y siempre tener esa curiosidad. O sea que es por eso que si tú tienes eso como fuego yin, si tú eres un día maestro fuego yin, debes de tener eso, influencia y siempre ser curioso. So we'll get to all the questions later. I can read the English one here. Does it matter if a Bing master, day master was born at night? Yes, it does, but just means that you can still be successful, but it just means that what you do may not be seen unless you move away.
Ok. Están preguntando que si hay algún problema, que si Bing o Fuego Yang nació durante la noche. Dice Marlyna que no necesariamente puede haber algún problema, pero que el sol siempre necesita ser visto. Entonces, como que no va a estar tan fuerte porque siempre le gusta estar a la vista de todos. And there's more too, whether there's rain in the chart or whether there's mountains in the chart, like everything actually influences. It's not just born at night. Ok. Por ejemplo, si eres una montaña o si eres agua, pues sí necesitas quizás otras cosas, pero como el sol, no, fuego yin, siempre necesita estar influenciando a los demás. Yin fire is many great leaders are yin fire day masters. Hitler, Mao, and Tony Robbins. Los que tienen fuego yin siempre son líderes y está diciendo que las personas que han sido líderes, por ejemplo, es Hitler, Mao, and what other person? Tony Robbins. Tony Robbins. Yeah. And so doesn't mean they used their influence for good, but they knew how to be influential. Ok. Hay que utilizar siempre la influencia para hacer el bien y hay que tratar de pues, esa influencia que caracterice para hacer algo bueno. So whereas yang fire needs nothing, the sun exists, yin fire does need fuel, meaning wood, to always be growing, otherwise it'll die, right? So to continually improve your knowledge or your awareness is a very important thing for yin fire. So to be influential, you actually have to be educated. Okay. Reina, estás con tu micrófono y te estamos escuchando. ¿Puedes apagarlo, por favor? Sabemos que el sol no necesita nada, pero el fuego yin sí necesita de madera para ser alimentado. Entonces, pues también eso implica que tenga este tipo de influencia sobre los demás. Yin fire people who thrive are leaders, not followers. Ok, están hechos para ser líderes exitosos, no para seguir a los demás. Yin fire is joyful, so to be happy is also an important quality to be successful, if possible. Okay. Right? También son personas alegres, entonces para ser felices siempre tienen que tener esa alegría. Para ser exitosos siempre deben de estar alegres. Yeah, you are meant to be illuminating others. Porque están hechos para iluminar a otros. Gloria is asking if Ding doesn't have good. Ding has no wood. Ajá. Then they should have an education and maybe spend time with their mother, and they might have some health issues. Okay. Gloria está preguntando que si no tiene madera, el fuego yin, ¿qué pasa? Dice Marlyna que siempre deben de tratar de aprender cosas nuevas, que deben tratar también de estar más en contacto con su mamá y de influenciar más a otras personas. So yang earth is like a rock, a mountain. And so to be a good, beautiful mountain, you have to be reliable and have integrity and be calm under pressure. Otherwise, you're an earthquake and nobody trusts you. Okay. La madera yang son grandes rocas, son también montañas. Para ser una montaña muy bonita, no deben de tener tanta presión. Entonces, siempre tratar de estar calmados, de estar tranquilos. There's some questions coming. I'll answer them at the end, okay?
Yang Earth to be in their highest destiny, you are the ground that people walk on, right? And inside you is many treasures. Ok. Siempre es como la roca en la que la gente camina, ¿ok? Es lo que tú estás viendo, pero en su interior siempre van a tener muchísimos tesoros. So managing your emotions so that people feel safe with you will help you become the highest destiny you can be. Ok. Para tratar sus emociones, deben de ver que la gente siempre está con ellos. Meaning you should be trustworthy and not gossip about other people. Siempre deben de ser personas que sean confiables, que sean íntegros y yes. Talking. Evitar el chisme. María, ¿puedes quitar tu micrófono? Okay. Are you finished? Yes. Were you looking? Yes. So yin, yang earth to be productive, right? Give too, right? Like a beautiful mountain gives. And so you are learning and expanding at the same time. Ok, para que una montaña sea hermosa, siempre debe de, ay, es que me distraigo con las cosas, siempre debe de ser confiable y dar más y evitar chismes. Gracias, María. Yeah, so worry is an emotion with earth. And so letting go of anxiety so that you feel secure to people is important. Ok, para ellos es bien importante ayudar a otras personas. Bien importante. Yeah. Uh-huh. So that you are a place where people want to live, be, right? Think of a beautiful mountain. Ok. Siempre deben de estar ayudando a las personas, ser confiables. The more stable and secure and confident you are, the more you can manifest. Entre más confiables seas, va a... Oops. Can you repeat me, please? Sorry, Marlyna. The more stable, secure, and integrity you have, the more you can manifest. Ok. Cuanto más confiable, íntegro seas, tú vas a poder manifestarte mejor. Yeah, you should be confident. Y también ser confiable, que es lo más importante, la confiabilidad en ellos. Whereas Yang Earth is a mountain, Yin Earth is soil or sand. Okay. La tierra Yang es una montaña, la tierra Yin es la tierra de cultivo, digamos, o la arena. And so this is a bit tricky because good earth is resourceful, meaning it grows things, and yet it also has its own identity. Okay. La tierra tiene muchos recursos. Para ser una buena tierra siempre debe de tener muchos recursos. Sí, okay, yes. So yin earth is very affected by what other people think. Okay. Tiene que ser muy, como que otras personas piensan que la tierra es muy efectiva, que tiene muchos recursos. Right? You can see it's all there lumped together. So to make sure that you have that you stick to your values and to be strong in them is important. Tienes que saber cuáles son tus valores para que te hagas tú mismo muy fuerte. It says all soil, if people don't respect you, you are not good yin earth.
Si las demás personas no te respetan a ti, porque tú eres como la tierra de cultivo, entonces tú no eres una buena tierra yin. So what are your values? And then sticking to your values is important. Ok. ¿Cuáles son tus valores? Los valores son bien, bien importantes. Your job also is to support your supporter. So to support and build others. Tu trabajo principal debe de ser la ayuda hacia otras personas. Eso tienes que ser importante para ti. So for Yang Earth and Yin Earth, all treasure, everything comes from the earth. So do you know your own value, and do you confidently give that? Ok. Tanto la tierra yang como la madera, como la tierra yin, tienen muchos, como muchos tesoros. Entonces, si tú no sabes cuál es tu valor, entonces no es bueno para ti. Es importante que tú sepas lo que tú vales. Okay. So Yang metal. Yang metal is originally an ore, but when it gets forged, it becomes a sword. Ok. El metal yang originalmente está está en la tierra. Digamos que parte de estos elementos como el oro, como el metal que está en la tierra, y regularmente después se va a convertir en una espada. So the job of a sword is to be in charge, to be empowered. Siempre es bien importante estar a cargo y estar empoderado. So the question to ask is, are you in charge of your life or not? Entonces la pregunta es, ¿estás a cargo de tu vida o no lo estás? A good Yang metal can make things happen. Un buen metal yang siempre hace que las cosas pasen, que las cosas sucedan o se den. You need to be in control and have people listen to you. Siempre necesitas estar en control y que las personas te escuchen. If your dog doesn't listen to you, you are not a good Yang metal. Si los demás no te escuchan, tú no eres un buen metal yang. So are you able to make decisions for your life that are useful and powerful? La habilidad de dar, de saber cómo vas a hacer tu vida, te da mucho poder. It's important, though, in the process to remember to have fun. Mientras estás en este proceso, es importante que recuerdes que también debes de tener cosas agradables, que debes de divertirte. Yang metal is important. Are you someone who makes decisions? Para el metal yang es bien, bien importante siempre tomar decisiones. If other people make your decisions for you, you are not a good quality sword. Si otras personas toman decisiones por ti, tú no vas a ser un buen metal yang. And then you would get exhausted and have unhappiness and relationship issues. Ok, si tú dejas que esto pase, entonces tú no vas a dar las cosas bien, no vas a ser infeliz y no vas a dar todo lo que tú tienes. Self-discipline, this is the sign to like being disciplined or being a warrior is, this is a good sign to be physically fit. El tener disciplina es un buen signo de que tú estás bien físicamente. Like you are not a beautiful sword if you are out of shape. El siempre ser como una muy bonita espada, el problema es que siempre debes de tener filo. So whereas Yang metal is a sword, Yin metal is already made. And so it is a jewelry or a diamond or a knife. It is already forged. Ok. El metal yang es como una espada
Y el metal yin entonces va a ser siempre creado y va a ser como la joyería, va a ser como los diamantes, va a ser como un cuchillo. And so a key lesson or a key breakthrough for metal is, are you to be recognized? But that means, are you good at what you do? Are you a good quality? Like, do people, like, you want to be admired? This can be for beauty, but it could also be for your knowledge or for your skill, like recognition. Okay. La lección para ti, la lección clave siempre es ser reconocido. Siempre que seas reconocido por otras personas, que vean todas tus habilidades. Y sí, ok. Yeah, and then also communication, right? It's beautiful. Like it's yin metal is associated with talking, but it's expression. People talk about you. Are you good at communicating, negotiating, talking? También otra cosa muy importante es que tú seas un muy buen comunicador, que siempre tengas las palabras para decir a los demás, ser un buen negociador. No nada más es la belleza, también es la comunicación que tienes con otras personas. You are meant to be seen and admired, right? And so recognition, again, it's like, are you a good communicator? And are you, I always say to my yin metal clients, look the most, take care in your appearance. It will help you become a better vibration. Ok, los clientes normalmente que tiene Marlyna, que son Metal Yin, siempre están tratando de verse bien, de tener una buena apariencia, pero también es bien importante tener una buena comunicación. You are meant to be special. Tú debes de saber que eres especial. So that means letting go of insecurities. It's fake it till you make it. Sí, de repente también puedes tener ciertas inseguridades y que esas las haces tú mismo. So create meaningful work is important. El crear siempre es bien importante. Yeah, and like meaningful, being the best, like, can you attract people to you for your knowledge or your looks? That's yin metal. Okay. Siempre puedes atraer a las personas por todo lo que tú sabes. O sea que de esa forma eres un buen Metal Yin. And it doesn't matter if you're not traditionally beautiful. It's just being the best that you can be. Okay. No es necesario que seas una persona que tenga esa tradicional belleza. Lo importante es que seas tú mismo. Yang water, the ocean, right? And so all water, like yang water particularly, always is moving, right? Always is moving. So if it's always moving, it doesn't always have a vision or a mission. They're lost. So it's very important for yang water to have focus. Ahora vamos a empezar con agua yang. El agua yang es el océano. El agua siempre, siempre va a estar en movimiento. Entonces, al estar en movimiento, no se enfocan tan fácilmente. Algo muy importante que debe de tener el agua yang es ese enfoque. What do you want to achieve in life? ¿Qué es lo que tú quieres lograr en la vida? Yeah, because water's always on the move, always going. And so their curiosity can be so big that they sometimes let life go by and don't actually, they're very intelligent, but don't get focused to actually make things happen. Siempre su curiosidad es muy grande al estar siempre en movimiento, pero son también personas muy inteligentes, pero lo importante que deben de tener es el enfoque, porque sin el enfoque, pues luego se pueden perder. So it's important to ask yourself, what do you want? Where do you see yourself in 10 years, in 5 years, in 1 year? And you can change your mind, but if you have goals, then you know your next steps, because you're very, very smart and intelligent, but you need goals to make sure you actually get things done. Debes de pensar siempre cómo te quieres ver en 5 años, en 3 años, en 1 año. Siempre debes de tener ese enfoque para poder lograr las cosas.
Cultivate creativity and let go of comparison. Okay. Siempre debes de ser una persona creativa y debes de dejar ir las comparaciones. And to genuinely really cultivate creativity, you have to stop being distracted by what other people are saying. Si tú estás teniendo una buena creatividad, le pones ganas a tu creatividad, vas a parar de estar viendo lo que otras personas hacen. Yin water is quite different from yang water in that, especially depending on the season, it's sweet water, whereas yang water is more salty water. Okay. Ahora vamos con agua yin. El agua yin es diferente del agua yang. El agua yin es agua dulce y el agua yang es agua salada. So yin water needs freedom to be. So don't be, whatever it's doing, you need freedom. And you need to learn to trust your intuition because you are very able to change forms and you let fear get in the way. Para el agua yin es bien importante ser libre. Su libertad siempre va a ser bien importante. The other things, freedom and the other things, sorry. Freedom and intuition too. Okay. Y también es muy fuerte la intuición para las personas que son agua yin. And so your job, what water does is it grows plants. Everything that grows has water in it. And so your job is also to help other people, but you're only happy if you have freedom in that. And so, yeah. Sorry. El agua siempre hace crecer a las plantas. Entonces, también esto hace que el agua ayude a otras personas, pero también valoran mucho su libertad. Learn to listen to your heart. Aprende a escuchar tu corazón. And so when I say cultivate intuition, cultivate the intuition that comes from your heart, not from your overactive mind. Siempre esa intuición debe de alimentar a tu corazón. No dejes que alimente a tu mente. Siempre actúa con tu corazón. Let go of certainty. Deja ser, what is the word? Certainty, like life is always changing. Become comfortable with that. Ok, el agua siempre está cambiando, en continuo cambio. Entonces debe de estar confortable con lo que hace. The emotion with water is fear, eh? And so they have to learn to let go of fear to become their highest representation, to trust what their intuition is telling them. El agua siempre debe de tener esa fuerza, esa fortaleza. Entonces siempre debe de estar comprometido con eso. It's also quite a spiritual sign. And so because it's up in the clouds, right, near God. And so they often don't listen to their heart really enough. Again, it's like learn to listen to your heart and to, be of support to other people. Ok, el agua yin también es como las nubes, están en el cielo, siempre como que están cerca de Dios. Entonces hay muchas veces que no escuchan a su corazón, que escuchan más a la mente. Entonces por eso es importante escuchar siempre a su corazón para poder ayudar a otras personas. So I have a couple more slides and then we'll get to your questions, okay? So dance first, think later. I put this in because it's so important to have fun, eh? Like life is so serious. And the whole thing we started here with is talking about vibration. Vibration is higher when we're happy. Siempre la frase que Marlyna está diciendo es baila primero, piensa después. Esto se refiere a que tú debes estar feliz con lo que haces. Esa felicidad te va a dar una mejor vibración y vas a estar con esa mejor vibración te va a ayudar bastante. So destiny is a combination of factors. Live a life of action, not reaction. Every next level of your life demands a new version of you
And the energy that created the problem can't solve it. Remember that. You have to make changes to have a better life. Ok. El destino siempre va a estar en movimiento. Siempre tienes que vivir una vida de acción, no de reacción. Cada nivel de tu vida va a exigir siempre nuevas versiones de ti mismo. Y la energía que está creando ciertos problemas en tu vida no va a poder resolverlo. Entonces tienes que enfocarte siempre en diferentes cosas. And I think there's a slide missing here. Our mission in life isn't just to survive, but to thrive. But the slide that we had with the coupon isn't in here, Adriana. So, oh, there it is. Ah, okay, popped up. Good. Okay. It's not easy to change. It requires effort, and embodying our destiny requires awareness and setting goals. No es fácil tener un cambio, no es fácil. Siempre un cambio va a requerir cierta conciencia. Siempre tienes que establecer ciertas metas e intenciones para poder tener ese cambio. And so if you'd like to learn more, you know, this class was to help introduce you to me. And you all know Adriana, but Adriana has been studying with me for a couple of years now. And so she asked if she could teach a class that she has taken from me and my notes to you. And so, Adriana, I'll let you explain. Yes. Dice Marlyna que si tú quieres aprender un poquito más, tenemos otra clase. Esta clase fue hecha para presentarla a ella para que ustedes conozcan un poquito más y acerca de eso, muchas de la traducción, lo siento, me encantaría haber dicho exactamente todo lo que ella dice. Es una persona bastante espiritual, nada más que a veces con tantas palabras se me van algunas otras. Pido una disculpa por eso, pero es una persona bastante espiritual. Entonces, también estamos presentando el nuevo curso que vamos a estar impartiendo. Yo llevo con ella estudiando aproximadamente 2 años. Y yo le pregunté acerca de que si podíamos dar el siguiente curso. Se trata de los 10 dioses y 100 formaciones. Ya tenemos varias personas inscritas. Esta es una clase especial de BaZi un poco más avanzada. Ahorita lo que estamos viendo son más que nada lo básico, digamos. Y esta clase pues va a estar a partir del 18 de septiembre. Tiene regularmente un costo de $750, pero a ustedes por estar aquí les vamos a dar un descuento de $200 y este es el cupón que se llama 10 dioses 200 off para que ustedes obtengan esa clase por $550. Va a ser una clase de 5 días, una clase por semana. Va a empezar el sábado 18 de septiembre y va a ser durante 5 semanas. Quizás también, como es una clase nueva, ella la ha dado en inglés y yo la tomé con ella. Es una clase demasiado interesante. Ya estamos preparando todo el material. Yo estoy traduciendo todo y yo voy a impartir la clase para que sea un poquito más fluida, digamos, pero con toda la información de ella. Ella me dio toda su información para yo dárselas a ustedes. Entonces, si ustedes quieren participar, pues tenemos este cupón. Marlyna, the coupon is for 48 hours, yes? Yeah. Ok, este cupón solamente va a estar disponible durante las próximas 48 horas si quieres tú aprovecharlo. Les digo, ya tenemos personas inscritas con el cupón anterior que teníamos, pero estamos poniendo para ustedes que están aquí en este curso este otro cupón para que traten de aprovechar esta clase. Es una clase súper interesante y como les digo, siempre va a estar la experiencia de Marlyna. So one more slide and then I'll take questions. So thank you, Adriana, for helping make this happen, and love and light to all of you. And I'm going to stop screen share. And then we can look at, I can see your faces if you're on camera and answer some of your questions. So there's one here in English that was sent to me about
What does Okay. what? Hang on a minute. Oh, with whom Ahorita, does yang water merge? What do you mean by that? what is the Ju- question? Well, it was sent to me privately. It's Oh, from okay. Nikki. Or with whom does yang water merge? But anyways, if you see some questions, just type them up and then Adriana can ask me. Ujú. Vamos a empezar con las preguntas. Si quieren, pueden ponerlas en este momento y yo se las voy a ir diciendo a Marlyna. You're most welcome, Olga. These elements located in other pillars also have the characteristics that were mentioned? Yes, Elena, they do. But okay, in this 10 Gods class, we will go into that in depth because it's actually quite complicated in how they have basic qualities, but then it's like, what season are you born in? What's it next to? Is it in a harmony or is it a clash? You know, and so I mean, I'm sure Adriana has basic BaZi classes as well, but yeah. Yes. What does yang wood need? Water and fire and metal. Okay, let me see the question. Elena Vallejo está preguntando que si en los otros pilares que se localizan también en la carta BaZi tienen las características que mencionó Marlyna. Normalmente estas características sí, pueden estar presentes, pero tienen diferentes características dependiendo de la estación en la que nacieron, dependiendo de otras circunstancias también. Ella dice también que esto lo vamos a dar más particularmente en la clase, ya que vamos a tener 100 formaciones diferentes y ustedes se van a enterar de cada una de esas formaciones. Ok, Elena, espero que te quede un poquito más claro. Yurena dice que ¿qué es lo que necesita la madera yang? La madera yang necesita tierra, necesita agua y necesita sol. Let me see the other question. What are the lessons to learn in yang wood? Yeah, we went through that. Growth. You should always be growing. If you're not growing, you're dying, right? And be of kindness to other people. Yeah. Para la madera siempre lo que tiene que tener es crecimiento y siempre también ayudar a otras personas. Oh, gracias, Pamela. A lot of thank yous for you, Marlyna. My pleasure. Dice, how elements are good for yang good, but what elements let me see, what is the question? Are favored by madera yang? Which elements are favored by madera? Well, yeah, what does a tree need? Right? Yin water, it prefers yin water over, but no chart is perfect, right? So if you actually learn, like we cover this in the class, yin water to a tree is direct resource, right? So you bring in yin water. Yang fire is output, right? You bring in output. Like you can actually do the behaviors when you understand the elements that are needed or people. Sí, Mónica, más que nada es el agua yin que favorece a la madera yang y también cada uno de los elementos va a hacer diferentes cosas. Esto es en base a los 10 dioses. Por ejemplo, el agua es el recurso y dependiendo del elemento que venga, pues va a ser diferente. Y también tienes que fijarte mucho en qué tipo de madera sea, porque hay mucha madera, hay madera que a lo mejor es fuerte, débil, si nació en cierta estación. O sea que hay diferentes características que podemos ver para los diferentes tipos de madera yang. No todas van a ser iguales, todas las podemos tratar de diferente forma. There's a question in English, what does yin metal need to improve? Well, yin metal likes water so that it's shiny. Water is output, be creative. Ok. ¿Qué es lo que necesita el metal? El metal necesita agua. Siempre el agua lo hace brillar y también lo hace ser mejor.
Let me see the other questions. Some questions are, bueno, algunas preguntas que me están haciendo no son tan enfocadas hacia el día maestro. Por ejemplo, Sonia pregunta que si está chocado. Ahorita no estamos viendo tanto las interacciones, Sonia. Es una clase un poquito más, digamos, básica. Entonces, vamos a contestar más que nada acerca de los diferentes días maestros, perdón. There's a question, if you don't have any of the elements that you need, can you adopt it by the attitude? The answer is yes, and behaviors, yes. Okay, sí, que para which element? Any, she said. Ok. Para cualquier elemento es importante cómo te comportas. Siempre cómo te comportas es lo que debes de tomar tú bastante en cuenta. Yeah, so for instance, I have weak direct officer, so I hired a business coach. Ok. Dice Marlyna que ella tiene su oficial directo un poquito débil, entonces por eso ella se convirtió en una coach en negocios para mejorar su oficial directo. Marlyna, some people asking about the video, about maybe it's good to put the video in YouTube or something like that. Well, you have a YouTube channel, right? Okay, yes. Yeah, put it up on your YouTube and then I'll share it. Yeah. Ok, sí, vamos a poner el video, vamos a tratar de subirlo a YouTube para que lo vuelvan a ver. Okay, Somebody's gracias. asking for Yang Wood, what's the best job? I cannot say just on its own without looking at your own chart. Sorry. Sí. Dice, sí, están preguntando que cuál es el mejor trabajo para, por ejemplo, para alguno de los elementos. Ahorita no podemos responder eso porque es bien importante ver tu carta completa, ¿ok? Esos, acerca del trabajo y acerca de otras circunstancias, tenemos que ver tu carta, tenemos que ver otras características. Ahorita nada más lo que estamos viendo es acerca del día maestro. I want to answer that in another way to everybody here, regardless of what sign you are, as we go into age 9, if you come from your heart with kindness and love, you will be the best that you can be. Dice Marlyna que no les importe qué signos son cada uno de ustedes. Si ustedes son amables y tienen amor, con eso es suficiente. Y más en este periodo 9. Es lo que nosotros debemos de tener siempre. Amabilidad hacia los demás y tener ese amor. ¿Ok? Es bien importante, sin importar cuál sea tu día maestro. Because how energy works is when we connect, you get more. If you're in fear, you have less. Okay. So do things that make you connect with other people. Lo importante de todo esto es saber conectarte con otras personas. Si tú sabes conectarte con otras personas, no deben de preocuparte otras cosas. La conexión es bien, bien importante. The other question. If the good gene doesn't have water, this is a question that responds. ¿Qué elementos necesita para prosperar? Young water, which elements it needs? Yang water? It likes to be warm, the sun. Okay. And earth, yang earth, focus. Okay. Necesita al sol para estar un poquito más caliente, para no ser tan frío. Y también necesita a la tierra para enfocarse, es Gisela. ¿Cómo busca el sol, el fuego? Zeni, el sol ya te trae esa pasión, no necesita buscar otra pasión, no necesita buscar esa pasión, el fuego por sí mismo trae pasión.
Which It's a element? question, does the way of Day Master vibrate depend on the earthly branches? Yes, to a degree. Because yang water in a winter is different than yang water in the summer, right? Like it's all interconnected. Yes, dice que es el agua yang es diferente si está en el invierno o si está en el verano, pero todo está interconectado. Which elements are good for yang earth? Yang earth? Well, it needs water to be productive, but not too much, right? It likes wood to hold the earth in place. Yeah, and it also likes to be warm. Ok, necesita agua para ser productivo, la tierra yang, y necesita también para estar un poquito más con una temperatura más cálida. What other element? Yang wood and okay. Yang wood para tierra yang para estar enfocado. Yeah, to keep the water from becoming mud. Ajá, para mantener también el agua siempre. Ok. Gracias a todos los que están dando las gracias y que les ha gustado la clase. A lot of people say thank you, and the class are very good. Yeah, my pleasure. And very interesting. Yeah. Okay. So we must look for the things that we don't have or make strong. Yeah, long story, yes, because ultimately we need to master everything. A lot of people just ask what need some element to be improved, but Marlyna, sí, están preguntando mucho de qué necesitan su elemento para ser mejores. Marlyna ya comentó que necesitan estar enfocados, necesitan trabajar consigo mismos y en este periodo 9 más que nada tener esa mejor vibración, ¿ok? No, sin importar cuál elemento tengas tú. Elementos no importantes. Sí, hay muchas preguntas que están siendo un poquito más, ¿cómo les diré? Más avanzadas. No las podemos contestar. Eso más que nada sería en la siguiente clase que nosotros podemos contestar. Lo que pasa es que si no, también se nos pueden confundir otras personas y no hemos hablado mucho de todo eso. Marlyna, if you don't have any elements that you need, can you get it adopting the attitude that you have told about every element? Yes, but it actually is best to work with what's in your chart in some ways too, right? Because that's stronger. That's a bigger question. Ok. Sí, está preguntando Yurena que si no tienes alguno de los elementos que tú necesitas, puedes adoptar una mejor actitud para atraer a esos elementos. Marlyna contesta que tienes que enfocarte más en los elementos que están en tu carta para poder seguir más que nada este flujo de tu carta. A lot of questions or here. Let's take 5 more minutes and then we'll. Yes, tenemos 5 minutos más. A lot of thank yous. Yes. Bing doesn't need any element. But Ding? Ding. Yeah. Sorry, Bing, Ding has to have Bing or Ding? Bing. Oh, Bing. Bing doesn't need anything, but it likes yang water.
because then it can reflect off the water. Enriqueta, que estás preguntando acerca de que si el fuego no necesita algún elemento, quizás le puede ayudar el agua yang porque se está reflejando en ella, ¿ok? Okay. Yeah. So there's a question here. I guess when your day master is yin earth and you have little water or fire in your chart, then you practice your lessons. The answer, remember, your soul chose that chart that time. So ask yourself, what are the opportunities? What are my strengths? Don't focus, like you can learn what you need, but also focus on what you have. Okay. Yeah. Marlyna está diciendo que tu alma está escogiendo a esa carta BaZi. Entonces, tú debes de preguntarte hacia dónde te tienes que enfocar, pero dependiendo de lo que hay en tu carta BaZi, por algo tu alma escogió esa carta BaZi y tú tienes que trabajar con lo que tienes para poder hacer mejor las cosas, ¿ok? O sea que lo importante aquí es que ustedes sepan interpretar su carta BaZi para poder saber cómo actuar, ¿ok? Ahorita sí, nada más les estamos hablando acerca del Día Maestro, pero tenemos que enfocarnos también en todo lo demás que tiene nuestra carta BaZi, no nada más en el Día Maestro para poder saber hacia dónde actuar. Ahorita les dimos un poquito de las características de cada uno de ellos, entonces se pueden conocer ustedes un poquito más, pero también necesitan ver todo lo que tienen alrededor para saber cómo actuar. Entonces es importante, podemos, ahorita es un curso pequeño, es para presentar a Marlyna y si ustedes gustan, pues hay más cursos, tenemos más cursos acerca de BaZi. Y para que ustedes aprendan un poquito más acerca de todo eso, ¿ok? Oh, Marlyna, Olga told, do you have a period 9 course in Spanish? Not yet. We're still trying to finish period 8. Estamos tratando de terminar ahorita el periodo 8. Okay. You know, if you need output element, be creative. If you need resource, learn more. If you need friends elements, go out there and network. Like, I mean, you can be your day master, but you can also go out there and use if you need influence element, have self-discipline, right? Like, if you need wealth element, be controlling. Ok, sí, dependiendo de lo que tú necesites, tienes que actuar en consecuencia. O sea que si tú necesitas, ¿cómo se llama? Output. Si tú necesitas los elementos, sometimes I forgot. Yeah, so if you need output, be creative. If you need wealth, be controlling. Si necesitas riqueza, tienes que ser controlado. Si necesitas output, es creative. Es ser más creativo. Si necesitas, if you need resource, study. Recursos, debes de estudiar un poquito más. And if you need influence, be self-disciplined. Y si tú necesitas más influencia, pues necesitas ser más disciplinado. Okay. Those are simple ways. Yes, o sea que son cosas simples. Maybe you and I could figure out later this year a basic 5-element class and do that together. Okay. In Spanish. Ok, dice que esperamos pronto dar otra clase acerca de más avanzada de los 5 elementos en español. Ojalá y se pueda pronto. Thank you, everybody. Muchas gracias a todos. And yeah, so exciting to be from all parts of the world here together. Está muy emocionada de que estamos juntos de muchas diferentes partes del mundo.
All right. Yeah. Okay. Marlyna, thank you very much for this class and for all of things. You are very, very spiritual. I like it. I feeling very good with you. I am in connection with you. Do you know? And I feeling very Yeah, good. our day pillars have a hey-to combination. Yes. Dice que yo le estoy diciendo que me siento muy bien con ella, que es muy espiritual. Dice que nuestros pilares están en conexión. Entonces, pues nada, recuerden que pues tenemos otra clase, que después podemos hacer también más clases. Si ustedes nos mandan sugerencias también, podemos ver cuáles clases podemos implementar también en español. Ok. Oh, a lot of message here. Yeah, nice. A lot Yeah, of and yes too. well, and my slogan is together we are more, you know, Okay. like we all help each other make the world a better place. Sí. Marlyna, su eslogan es juntos somos más. Entonces ella es lo que quiere, tener mucha conexión con todos ustedes. Ok. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos aquí en esto. Y pues nada, los que puedan o que les guste también los cursos, pues saben que tenemos otro curso pronto. Y y pues nada, espero que hayan disfrutado de esta clase y que les hayamos ayudado con todo esto. Thank you, Marlyna. You're welcome, everybody. All right, Adriana, we'll be in touch. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Bye. Hasta luego a todos.